Muchas gracias, amigos televidentes, por recibirnos en sus hogares. En este programa, en primer lugar, vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Zurita, médico de profesión, asiduo visitante de Guayaquil Tasting Club. Luis, ¿cómo así entraste o llegó a ti la pasión por las bebidas alcohólicas? Bueno, yo realicé mi formación de especialista en España y en España es una tradición el vino y no solo degustarlo, sino producirlo. Cada uno de mis pacientes tenía su pequeña producción de vino, no era de muy buena calidad, pero te obligaban a tomarlo y lo tomabas con gusto, ¿verdad? Entonces nació una pasión por el vino y siempre por conocer un poco más de esta bebida genial para mí. Bueno, esa pasión te llevó inclusive a hacer cursos para aprender más sobre la bebida. Sí, correcto. Yo he podido realizar 2 cursos de la WSET de Londres, son 4 en total. He hecho 2, los que se pueden hacer en el país. No podemos hacer el 3 y el 4 sino fuera de aquí. Pero más que por obtener un diploma o un título que me acredite como tal, es para conocer un poco más del vino y con el ánimo igual de poder transmitirlo a mis amigos cuando quieren escuchar. Y si no, pues nos ponemos a beber. Bueno, entiendo que en la época que tomaste el curso de la Wine and Spirit Education Trust, era vino, bebida tanto el vino como espíritus. Actualmente solo vinos, o sea, tú conoces tanto de vino como de whisky. Correcto, era Wine and Spirit. En este momento solamente es wine, ¿no? Sí, Okay. así es. Por otro lado, estamos con Sebastián, a quienes ustedes conocen mucho. En el programa anterior, Sebastián, abordábamos un poquito de las diferencias entre whisky y vino. Empecemos. Cuéntame, ¿qué diferencia o qué es la diferencia entre una bebida fermentada como el vino y una bebida destilada como el whisky? Bueno, Ostilio, buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Ya algo habíamos conversado el programa anterior, justamente por la diferencia o las características que tiene el vino y tiene el whisky. Las diferenciamos netamente por su proceso, ¿no? Ya sea del insumo más el proceso en sí de fabricación. En este caso sabemos que la uva viene de la vitis vinifera, de la vid, en su fermentación, donde el mosto de uva se convierte pues a través de las levaduras, el azúcar se convierte en alcohol. Y por otro lado pues una bebida destilada como el whisky que proviene pues de los granos, especialmente de la malta de cebada que nosotros conocemos, ¿no? Ok, entendido. Ahora, cambiando un poquito, saliéndonos de la lógica, vamos a hacer en un momento dado probar un vino y probar un whisky y sentir las diferencias, pero antes quisiera que me expliquen el consumidor común, ¿qué información encuentra en una etiqueta de un vino? Luis. Bueno, en una etiqueta de vino hay varias informaciones. Estas informaciones van a depender de la región de donde proceda el vino. Por ejemplo, si el vino tiene una procedencia europea, no esperen encontrar necesariamente en la botella el tipo de uva con el que está fabricado. Van a observar predominantemente el sitio donde se fabricó. Por ejemplo, es un Rioja, ¿verdad? A diferencia de los vinos de América, en donde sí van a encontrar la cepa o las cepas que conforman ese vino. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon, o si es un blended, pues Cabernet Sauvignon Shiraz, Cabernet Sauvignon Merlot, etcétera, etcétera. Eso es lo que predomina, eso es un dato. El otro dato es la añada, el año en el que ese vino fue cosechado. Lo otro es la denominación de origen controlada que vamos a observar en Europa, que eso nos da la característica de los diferentes vinos. Cuando ya nos dicen que es un crianza, pues nosotros sabemos que es un vino que tiene menos de 3 años guardado
y lo tenemos que creer porque son muy estrictos para eso. Si nos dicen que es un reserva, igualmente tiene unos cuantos años más, y si es un gran reserva, muchos más. Los crianza no se los debe guardar mucho tiempo, hay que tomarlos temprano. Los gran reserva pueden guardarse muchos más, pueden ser vinos de guarda, ¿no? Acá igualmente tienes luego el fabricante, que igual lo tienes en Europa, el grado alcohólico, que siempre va a estar entre 12.5, 13, 13.5 grados, y es básicamente lo que nosotros tenemos en la etiqueta. Ok. Sebastián, él habló de crianza, de reserva, gran reservado, gran reserva, pero hay muchos que no tienen eso. ¿Qué pasa con los vinos? ¿Cómo lo conoces en la etiqueta? Cuando no tiene añada que agregarle o un proceso de envejecimiento. Ya. Bueno, en base a lo que nos había comentado el doctor, muy correcto en su explicación, eso normalmente, lo que él comentó, se acentúa mucho más en los vinos españoles, ¿no? También existe algo en Italia, algo diferente es en el tema en Francia, porque en Francia la denominación de origen o la apelación controlada que tienen ellos tiene mucho más años que estos países que hemos comentado. Entonces, si nosotros no encontramos información acerca de crianzas, de reservas o de gran reserva, de alguna manera lo que se hace es conocer al productor, conocer al elaborador y saber que ellos lo diferencian por categorías, un vino joven, algunos más le llaman reserva, pero que no definitivamente no va a la rigurosidad como tienen en España, en cualquier otro país, y lo que le llaman los vinos línea premium, íconos, ultra premium. Realmente los sudamericanos, los vinos especialmente chilenos, argentinos y algo uruguayos, han conseguido tener esta forma de hacer marketing, ¿no? De buscar y de poner categorías en sus vinos. Aparte de tener por decirte, la cepa o la cantidad de cepas, y al reverso, normalmente pues te suele dar otra información acerca de qué se puede sentir en aromas, en boca, y hasta los meses que tienen de crianza en barrica, aparte del nivel alcohólico, ¿no? que puede tener el vino. Ok. Ha sido para mí muy instructivo. Podría decirse que un alto porcentaje de la calidad del vino está reflejada de alguna manera en la etiqueta. En la siguiente parte seguiremos hablando sobre este tema. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda del río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en Planta La Toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas, 365 días al año, en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya. Y los invitamos a ver IMAX los lunes, miércoles y viernes, 15 horas por la señal de Max TV Online. El ingeniero Andrés Mendoza, presidente de EMAPAC, entidad anfitriona del 11º Foro Iberoamericano de Regulación y de la 18ª Asamblea de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, dio la bienvenida a las delegaciones de los 17 países participantes en los eventos regionales. En su intervención, ponderó la transformación que Guayaquil ha experimentado en los últimos años. Las administraciones del alcalde Jaime Nebot y de su predecesor
el expresidente León Febres Cordero, la transformaron en una urbe moderna, limpia, con servicios básicos, ordenada o eficiente y especialmente solidaria, donde la población paga con orgullo sus impuestos cada año, cosa que no es común en ningún lugar. El ingeniero Óscar Pintos, presidente de Adelasa, destacó el trabajo brillante de MAPAC en su calidad de organizadora de las citas regionales, lo cual implica connotaciones elocuentes en el proceso de integración para el bienestar y el desarrollo. ¿Esto qué significa? Que Adelasa, a partir de toda esta evolución que ha tenido en sus foros y de su presencia en las distintas actividades, tiene ya un reconocimiento y ha empezado a abrir todos nuevos canales de intercambio de experiencias, de comunicación, de perfeccionamiento, y que nos permita a nosotros mirar con verdadera esperanza hacia adelante con respecto a cuál va a ser el futuro de la actividad regulatoria en nuestros países y en América Latina y el Caribe. Por su parte, el ingeniero José Luis Santos, gerente de EMAPAC, hizo énfasis en los proyectos que ha impulsado la institución guayaquileña, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El plan estratégico cuya ejecución se inició con la concesión de los servicios al sector privado está enmarcado en las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el ODS número 6 relacionado al agua y saneamiento hasta el año 2030. Esto es, lograr el acceso universal y equitativo de agua y alcantarillado. Resumiendo, ustedes son los expertos en vino. ¿Qué porcentaje de la calidad total de un vino se puede detectar antes de catarlo solo viendo la etiqueta? ¿Qué me dices? A ver, como te decía Hostilio, un poco uno tiene que conocer, ya cuando uno empieza a recorrer en este mundo, pues uno ya ve las etiquetas, conoce las casas productoras y sabe más o menos qué categoría puede tener. Al menos con la etiqueta frontal, no te podría dar mayor información acerca de si va a tener mucha calidad o no, a no ser que en la parte frontal de la etiqueta te diga algo como que un gran reserva o te diga premium o algo que te dé un indicativo para decir, este vino probablemente tenga unas características interesantes. Más que nada te das cuenta ya al reverso cuando ves sus meses en crianza en barrica. Ves si, por ejemplo, algo a veces te suelen explicar, hay etiquetas mucho más extensas, otras más cortas, y te explican, por ejemplo, si las uvas han sido recolectadas a mano o no. O sea, a veces te incluyen un poquito más de información. Digamos que lo que tenemos es, Luis, información como para poderla procesar, pero la calidad del vino no la podemos determinar hasta beberlo. Es correcto en parte, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si tomas un vino francés, ellos lo califican claramente como vin de table o de mesa. Tienes un cru, un gran cru. Si es un gran cru, obviamente es un vino que vas a creer que es un vino excelente. Igual con los españoles, ¿no? Un poco ese problema lo tenemos en América Latina, en lo que explicaba. Ahí sí tenemos que probarlo en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones vemos, si no conocemos al productor, a veces nos caemos un poco. Bueno, ya que entramos a la etapa de probar, empecemos. ¿Qué nos hablas con respecto a la vista de este vino y el vino que estamos probando, Luis? Uno tiene un rojo color, el primero rojo rubí intenso, ya saben todos cómo observarlo, se lo ve muy limpio, ¿sí? Se lo observa bastante limpio. Yo no le hago mucho caso a las lágrimas porque la glicerina puede dar la impresión que tiene mucho cuerpo y en realidad a veces no es así. Y ahí nos vamos pues al olfato, que es el más importante de los Vamos al olfato. ¿Qué siente, Sebastián?
Bueno, en este vino? ¿Qué se desprende de este vino? Anotando rápidamente, hay que decir que este vino que vamos a catar es un vino sudamericano, ¿no? Es un vino argentino del Valle de Uco, que a su vez pues pertenece a la denominación de todo lo que es el Mendoza, en Argentina. Y tiene pues 3 cepas, tiene Cabernet, tiene Malbec y tiene Syrah. Entonces, en nariz, bueno, creo que si agitamos un poquito más, el vino en nariz está un poco adormecido, por así decirlo, ¿no? Falta que afloren un poco los aromas. Ya moviéndolo un poco ya se siente la fruta roja, ¿sí? Siento mucho fruta roja, fruta negra, algo de mora, como dijo el doctor. Definitivamente estamos en presencia de la madera. Roble. Sí, definitivamente se nota muy marcado el tema de la madera. O sea, este sí es un reserva en realidad. Podríamos, más o menos haciendo la analogía, podríamos decir que sí. De hecho, este es un vino que está cercano a los 12 meses de barrica. No, este vino que estamos... Algo de flores quizás, un poquito de flores. El alcohol también está bastante presente. Algo de cereza un poco también. Yo creo que está muy presente los aromas de la Malbec y algo del Syrah, ¿no? Más bien todavía el Cabernet como que está un poco dormido todavía. ¿Eso ¿no? qué significa? ¿Que tiene probablemente menor porcentaje en la composición? No necesariamente. Todo eso ya se confluye en el momento que uno toma el vino. Particularmente hay cepas que dentro de la composición del blend empiezan a aparecer con sus características más bien un poco más adelante. Hay cepas que se muestran más en el retrogusto, otras más en el aroma, ni medio uno empieza a hacer el ejercicio olfativo, ya percibe los aromas de ciertas cepas, ¿no? Bueno, brindemos, y después de brindar me gustaría que Luis nos explique qué se siente ahora al paladar. Bueno, lo sientes muy, muy agradable. Es un vino bastante balanceado. Tiene una acidez media y la acidez es muy fácil de notarlo. Es el grado de salivación que produce un vino. Tiene un retrogusto para mí medio, pero yo diría que está bastante complejo, que está bastante equilibrado el vino, ¿sí? ¿Qué más agregarías, Sebastián? Concuerdo plenamente con el doctor, tiene un retrogusto bastante interesante. En cierta manera nos entrega lo que estamos sintiendo también en el aroma. Como dijo el doctor, quizás en el vino, dentro de su balanceo, de su equilibrio, ¿no? Es un vino relativamente corto también, no nos perdura tampoco tanto tiempo en la boca, pero es muy simpático, ¿no? Muy simpático la boca, y ese equilibrio, siempre recordemos que estamos hablando de la estructura, los taninos, esa acidez, como nos marca a nosotros en nuestra boca, y el nivel de alcohol también, que si bien es cierto, te decía, en nariz se siente, pero en boca pasa mucho más, no se lo siente con tanta intensidad. Ya, yo entiendo que en boca de un experto figuran muchas palabras del diccionario que no necesariamente son conocidas por nuestros espectadores. Por ejemplo, hablaron de complejo. ¿Qué es complejo en un vino? O sea, ¿cómo lo definirían en palabras que nuestros espectadores lo puedan entender? Yo diría que la complejidad es todo lo que te proporciona el vino el momento de beber. Es el gusto, y es una mezcla en lo que tiene que ver con la acidez, con los taninos, con todo lo que el vino tiene. A eso lo llamamos complejo, guarda una complejidad. Hay vinos que en cambio los tomas y no sientes absolutamente nada. Simples, es un vino simple, pasa. Y el equilibrio, pues que sea bastante equilibrado. Hay vinos que son muy ácidos, otros que en los que el tanino lo notas diferente, eso lo notas muy amargo, por ejemplo. Este es un vino muy equilibrado, con una complejidad media alta. Es un vino apropiado para combinar casi con todo. O sea, equilibrio podría ser
algo así como un balance, que es balanceado. Un balance. No hay nada que predomine por encima o donde todo aporta al gusto. Exactamente. Entonces, ese tipo de vinos tú puedes combinarlo con una gran variedad de alimentos. Para un maridaje son excelentes, ¿no? Precisamente por eso se hacen los blends. Okay. Sebastián, tú hablaste de retrogusto. ¿Qué entendemos por retrogusto los que no conocen sobre ese tema? Me tomo 3 segunditos para comentar. Ahora, por ejemplo, en nariz ya sentí un poco la pimienta, por ejemplo, y eso es una característica neta del Cabernet Sauvignon, ¿no? Este apunte que te quería hacer. Ahora, el retrogusto, nosotros tenemos obviamente, uno siempre dice vista, aromas, olfato y boca, pero resulta ser que la vista es el que está distanciado del olfato y del gusto, más bien del olfato y del gusto, pero en cambio el olfato y el gusto, aunque pareciera que fueran totalmente separados, están conectados completamente. Entonces, cuando uno ya toma el sorbo de vino, uno tiene que hacer este ejercicio de poder hacer la conexión y hacer una absorción, ¿no? Para poder sentir lo que tengo en nariz y obviamente poderlo pasar en boca. Ese ejercicio que nosotros hacemos es el retrogusto. Ok. Lamentablemente, como siempre, el tiempo resulta ser nuestro mayor enemigo. Aspiro que nos acompañen para poder concluir el programa, porque nos quedamos con el vino y nunca alcanzamos a hablar algo de whisky. Lo haremos eso en el siguiente programa. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias.